Jericó, ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la meseta de Judá y a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la cuenca seca del Mar Muerto, se halla en la zona del Valle del Jordán que estaba habitada por los cananeos según lo que narra la Biblia, y Josué considera que su pueblo debe instalarse allí pues es la tierra prometida. Por esta razón se embarca en una serie de batallas contra los pueblos que se asientan en el valle. En teoría, la primera batalla que se produce en la Biblia es la que se produce en Jericó. Jericó es un emplazamiento único pues cuenta con una fuente de agua que aún se sigue usando. Cerca de la fuente en la actualidad se observa una pequeña colina donde las primeras excavaciones hallaron el antiguo emplazamiento de la legendaria Jericó. Su situación en aquel oasis en medio del desierto supone un atractivo para ser atacada. Si Josué devastó este emplazamiento cananeo debió de dejar pruebas, y es esto lo que se ha venido buscando desde hace décadas. Sin embargo, son muy pocos los restos que podrían interpretarse como una evidencia del paso de Josué por Jericó. Si esto parece complicar la historia, aún lo hace más complicado el hecho de que los estudiosos consideren como cierto el relato bíblico al menos en parte de la narración. Los hebreos comienzan su encrucijada desde Egipto en torno al siglo XII a.C. según lo que nos cuenta la Biblia. Moisés, criado por el rey de Egipto como un hijo más, acabó enterándose de que sus orígenes eran hebreos y decidió liberar a su pueblo de la esclavitud a la que eran sometidos en Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Tras liberar a su pueblo, tarea que no fue fácil por la persecución ejercida por el rey, el pueblo hebreo vagó por el desierto durante 40 años. En este contexto en el que los hebreos vuelven a ser dirigidos por un patriarca como ya sucedió con Abraham, surge la figura de Josué, protagonista indiscutible del relato bíblico sobre Jericó. La toma de Jericó. Pero Jericó estaba cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de esta misma una vez. Y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7.º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquéis prolongadamente el cuerno de carnero y escuchéis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo: Llevad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así fue que Josué habló al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las trompetas. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando las trompetas. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento, donde pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca. Llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2.º día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron por 6 días, y al 7.º se levantaron al alba, y dieron 7 vueltas a la ciudad de la misma manera. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7.ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anetama a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuvieran en su casa, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis nada que la posea. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda plata y oro, y los vasos de bronce y hierro, son consagrados a Jehová, y entrarán a formar parte de su tesoro. Entonces el pueblo gritó, con gran vocerío, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomaron la ciudad. Acabaron a filo de espada con todo lo que había en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir allí a la mujer, y a todo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los jóvenes espías entraron, y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los vasos de bronce y de hierro.
Una de las paredes de los muros de Jericó fue excavada por Charles Warren en 1868 a petición del Fondo de Exploración de Palestina. Warren fue un militar británico y arqueólogo que entre 1868 y 1870 realizó numerosas exploraciones en la zona. También participó en las tropas colonizadoras inglesas de Singapur. Warren exploró varios túneles, pero concluyó que no había nada, aunque casi encuentra la torre de la ciudad, una torre de 9 metros de altura del precerámico A, en torno a 9000 a.C. Estuvo excavando simplemente con fines arqueológicos, pero sin darse cuenta de lo que había encontrado. Después se llevó a cabo una expedición austro-alemana dirigida por Selling y Watzinger en el 1907 y 1911. Realizaron planos, fotografías, dibujos y realizaron varias excavaciones en la zona, pero al no contar con medios para fechar los estratos dataron la destrucción y la conquista de la ciudad por los israelitas en torno al 1600 a.C. Aunque más adelante Watzinger corrigió esto y concluyó que la ciudad ya estaba deshabitada cuando llegaron los israelitas. La siguiente campaña de excavaciones fue la dirigida por John Garstan, un catedrático de la Universidad de Liverpool, entre 1929 y 1936. Descubrió fuertes muros defensivos de ladrillo de barro y los dató mediante el método tipológico gracias a unas cerámicas que allí había, en torno al 1400 a.C., justo cuando, según la Biblia, Josué atacó la ciudad. Según el relato bíblico, la ciudad fue destruida por el fuego, algo que corroboraría Garstan. También encontró zonas delimitadas que serían las casas, muchas de ellas pegadas a la pared, como la de Rahab, que fue la única que quedó en pie. También había grandes pilas de ladrillos en la base del muro, que habían caído de dentro hacia afuera. Todo estaba tal cual decía la Biblia. Pero cuando son atacadas las ciudades, los muros caen hacia adentro y no hacia afuera. Por eso la causa, supuestamente, dijo Garstan, fue un potente temblor de tierra. Según él, el terremoto se dio justo cuando Josué estaba atacando la ciudad. Esta teoría sería muy poco probable, por ello se dejó esta incógnita, que luego continuaría el arqueólogo. La arqueóloga Kathleen Kenyon realizó un nuevo proceso de excavación en Jericó entre los años 1952 y 1958. Fue probablemente la excavación más importante, puesto que empleó técnicas más modernas como el método Wheeler y la secuencia estratigráfica, y obtuvo unas cronologías más fiables gracias al uso del carbono 14. Además, llevó a cabo una investigación muy objetiva, puesto que veía el yacimiento como una fuente de información por sí misma, dejando de lado lo que contaba la Biblia, algo que no habían hecho los arqueólogos anteriores. Tras su investigación, demostró que Jericó había sido creada en el Neolítico precerámico y distinguió 4 poblamientos durante la Edad de Bronce. El primero correspondería al Bronce Antiguo, aproximadamente entre el 3000 y el 2200 a.C. Fue el momento de esplendor de la ciudad grande y amurallada. Estas murallas tuvieron 17 fases de reconstrucción. Las murallas que Garstan identificó como los muros bíblicos, Kenyon las fechó en torno al 2300 a.C., unos 900 años antes de la época de Josué. El segundo poblamiento sería durante el periodo intermedio entre el Bronce Antiguo y el Bronce Medio, aproximadamente entre el 2200 y el 1800 a.C. Se encontraron fondos de cabañas y restos de cerámicas, así como un gran número de tumbas. Aún así no se constituye como una verdadera ciudad hasta el final de este periodo. Kenyon pensó que estos nuevos pobladores eran nómadas en proceso de sedentarización y los identificó como amorreos. El tercero en el Bronce Medio, aproximadamente entre el 1800 y el 1550 a.C. En este momento la ciudad volvió a florecer y fue protegida con una nueva línea de murallas. Esta ciudad correspondería con la ciudad que Garstan identificó que había sido destruida por Josué. Sin embargo, gracias al carbono 14 se fechó la destrucción violenta de esta ciudad por incendio hacia el 1550 a.C., en un momento en el que se produjeron las guerras entre hicsos y egipcios, en las que los egipcios expulsaron a los hicsos definitivamente en épocas de Amosis I y penetraron en territorio asiático. Además, esta fecha del 1550 a.C. no corresponde con la fecha que se relata que aparece Josué, que sería unos 150 años después. El cuarto y último poblamiento en el Bronce Reciente, aproximadamente entre el 1550 y el 1200 a.C. De este periodo Kenyon encontró muy pocos restos y no halló rastros de murallas. Probablemente era un lugar deshabitado o una aldea muy pequeña sin fortificar, lo cual se extendería durante mucho más tiempo. En este periodo quedaba la supuesta conquista de Josué, estimada hacia el 1407 a.C., lo cual dejaba en entredicho la veracidad del relato bíblico, el cual debía ser reinterpretado. A pesar del enorme trabajo y los grandes hallazgos que se lograron en la excavación de Kenyon, algunos investigadores cristianos fundamentalistas siguieron defendiendo la literalidad del texto bíblico y criticaron el trabajo de Kenyon. Esto fue lo que hizo Brian Wood en 1990.
Booth criticó las que en su opinión habían sido deficiencias en el trabajo de Kenyon, como serían los errores de interpretación de la secuencia cerámica y la datación de algunos restos. Estas críticas llevaron a una revisión de algunas dataciones hechas por Kenyon, pero esta vez con un método más exhaustivo. Esta nueva datación corroboró las hipótesis de Kenyon y continuaron fechando el incendio que acabó con la ciudad de Jericó hacia el 1550 a.C. Entre los años 1997 y 2000 se realizaron nuevas excavaciones, pero no obtuvieron nada destacable o novedoso. El punto de discrepancia aquí consiste en que por los años en que se supone que se produjo la conquista de Canaán por los israelitas, Jericó ya estaba abandonada. Es decir, de la antigua Jericó solo quedaban las ruinas de su pasado próspero y los israelitas de Josué debieron encontrar solo eso. Es probable que cerca o encima existiera un pequeño poblado, pero sería mucho más modesto y sin murallas, muy distinta a la Jericó de los altos muros que describe la Biblia. Representa un problema esto para quienes defienden la confiabilidad del relato bíblico. El mérito principal de Garstar, que como hemos mencionado antes fue el primero en excavar el yacimiento, consiste en haber trazado la evolución histórica de la ciudad. Fue el primero en querer corroborar el relato bíblico de la caída de los muros de Jericó con las pruebas arqueológicas. En efecto, su investigación se centró en el impresionante sistema de fortificaciones de Jericó, compuesto por un muro de retención de piedra, una muralla de ladrillos y otra muralla más que rodeaba la ciudad. Otro detalle interesante era que en una parte de la ciudad había grandes pilas de ladrillos en la base del muro, tanto externo como interno, lo que indicaba un derrumbamiento repentino de las fortificaciones. Garstar comprobó que según todos los indicios los muros habían caído de dentro hacia afuera. Esto era un detalle muy notable, porque cuando son atacadas las ciudades, los muros caen hacia adentro y no hacia afuera. La causa de la caída debió haber sido un potente temblor en la tierra. Una vez caídos los muros, debió ser fácil para los invasores ingresar en la ciudad trepándose por las ruinas. También se halló evidencia de un violento incendio de la ciudad. Fechó tales muros en el bronce reciente o tardío, entre el 1400 y el 1325 a.C. Para concordar los resultados arqueológicos con el texto bíblico, colocó la fecha del éxodo en tiempos del faraón Amenofis II y la conquista de Jericó hacia el 1400. El otro arqueólogo, W. F. Albright, lo fechó entre 1360 y 1320 a.C., pero ya por entonces la tendencia histórica más corriente fijaba la penetración de Josué en Palestina hacia el año 1200. La incongruencia era pues notoria, de modo que a fin de solventar estas dificultades se recurrió a la hipótesis de varios éxodos de israelitas de Egipto, ocurridos en lapsos medianamente largos de tiempo. La tercera excavación dirigida por Kenyon pretendía zanjar definitivamente las discusiones en torno a la fecha de la destrucción de la Jericó relacionada con Josué, y como resultado de las investigaciones se determinó que durante la época de Josué no había existido nunca una ciudad de Jericó con fuertes murallas. El doble muro atribuido por Garstar al bronce reciente y por lo mismo identificado con el que fue destruido en tiempos de Josué no era más que una parte del complejo sistema defensivo, reconstruido y retocado varias veces durante el tercer milenio. Es decir, aquellas murallas se habían derrumbado unos 1000 años antes de la llegada de Josué, por lo que no podrían relacionarse para nada con el relato bíblico. Tampoco se halló ningún rastro de cerámica en toda el área excavada del bronce reciente. Los excavadores de Tel el Sultán perdieron toda esperanza de encontrar la Jericó de Josué. Dejando a un lado la especulación, lo que para mí es interesante comprobar es que la ciudad fue destruida casi 1000 años antes de lo que el relato bíblico lo sitúa, posiblemente por los amorreos, una de estas tribus seminómadas que invadían periódicamente las regiones más fértiles del lejano oriente. ¿Cómo explicar este anacronismo tan marcado? Puede ser que tiempo después, cuando los escribas israelitas registraron los sucesos ocurridos antaño, utilizaron tradiciones orales que trataron de relacionarlo con los restos materiales que veían. Al ver las ruinas imponentes de estas grandes ciudades y al carecer de documentos escritos que registraran tales sucesos, simplemente lo relacionaron con la conquista de Palestina por los israelitas en el siglo XIII.
En todo caso, no debemos pensar que todo ya está dicho en la investigación arqueológica, pues los estudios continuarán y siempre hay la posibilidad de que algún nuevo descubrimiento tire por los suelos lo que hoy considerábamos la hipótesis más verosímil, y que muchos de los personajes y hechos bíblicos que aún hoy se consideran legendarios puedan comprobarse su existencia arqueológicamente.